Una vez concluido el sínodo alemán, no han tardado en producirse las consecuencias. El presidente y el vicepresidente del episcopado de ese país inmediatamente han hecho declaraciones públicas diciendo que van a poner en marcha en sus diócesis respectivas lo de la bendición de las parejas que no estén casadas por la Iglesia, no solamente las parejas homosexuales, sino los divorciados vueltos a casar civilmente o simplemente los que viven juntos. Un periodista le preguntó a Monseñor Batzing, el presidente del episcopado, si era consciente de que eso implicaba desobedecer una orden explícita del Vaticano. Monseñor Batzing, que por supuesto sabía de lo que le estaba hablando el periodista, no quiso contestar a la pregunta y se limitó a decir: en mi diócesis lo vamos a hacer. Fuera de Alemania, ha sido en Francia donde se ha producido la primera reacción a favor de lo que se ha aprobado en el sínodo alemán. Un grupo de obispos franceses va a pedir al Vaticano que se modifique, que se estudie de nuevo, que se cambie la doctrina sobre los actos homosexuales, de forma que esos actos homosexuales, al menos en determinadas circunstancias, en determinadas ocasiones, que están por ver cuáles serían, dejarían de ser pecado y se convertirían en algo lícito. Por otro lado, en un país como Bélgica llevan ya un año bendiciendo parejas homosexuales sin que haya pasado absolutamente nada, es decir, sin que haya habido ninguna llamada de atención por parte del Vaticano. Pero lo que más me ha llamado la atención a mí esta semana ha sido el enorme silencio que se ha producido en la Iglesia Universal. Me refiero sobre todo al colegio episcopal después de lo que ha ocurrido en Alemania. Han sido muy pocos los obispos que han alzado su voz criticando lo que han aprobado los alemanes, incluso pidiendo respetuosamente al Papa que intervenga para hacer frente a esta situación, pidiendo oraciones para que el Papa tenga la gracia del Espíritu Santo y la fuerza para evitar este gravísimo cisma en la Iglesia. ¿Por qué este silencio? Me ocurren al menos 3 explicaciones. Quizá no sean las únicas. Primera explicación: el conjunto del episcopado mundial está de acuerdo con lo que está pasando en Alemania. No creo que sea la correcta, porque estoy convencido de que los africanos no están de acuerdo y estoy seguro de que muchos obispos del resto del mundo, no solamente en África, tampoco están de acuerdo. Segunda explicación: el conjunto del episcopado considera que, en el fondo, el Papa está de acuerdo con los alemanes. Es decir, consideran que las palabras del Papa en contra del sínodo alemán, llamándole, por ejemplo, un sínodo elitista e ideologizado, o la carta que dirigió al principio del camino sinodal alemán diciendo que debía de ser un sínodo centrado en la evangelización, o el mandato que les dio a sus más próximos e importantes colaboradores, cardenales Parolin, Ladaria, Ouellet, rechazando y prohibiendo cosas que el sínodo alemán después ha aprobado, o incluso la orden explícita que recibió el nuncio en Alemania hace apenas una semana y que él mismo dijo que hablaba de oficio en contra de algunas cosas de lo que se estaban discutiendo en el sínodo. Quizá consideran que todo esto, que son cosas del Papa a favor de la doctrina verdadera, que sin embargo no representa el sentir, el pensamiento del Papa, y tienen miedo de que si dicen algo en contra del sínodo alemán, el Papa les quite de su cargo, de su puesto como obispos. Esto sería terrible. Sería terrible porque significaría que para ellos el Papa es un hipócrita, que dice una cosa y está bien claro lo que dice, pero que en realidad siente y desea otra. Si esto fuera así, sería muchísimo peor que consideren que el Papa es un hipócrita, sería muchísimo peor que incluso el propio sínodo alemán. Hay una tercera explicación. La tercera explicación es que crean que hay que dejarle al Papa sin decir nada,
no sea que decir algo sea una forma de presionarle. Hay que dejarle que actúe cuando él considere que debe actuar, o bien hay que esperar al sínodo de la sinodalidad en octubre para que allí se resuelvan todas estas cosas. Sea por el motivo que sea, la verdad es que al Papa le han dejado solo. El no haber habido manifestaciones públicas, porque lo de Alemania ha sido público, no haber habido manifestaciones públicas en contra de lo que allí se ha aprobado, y pidiendo humildemente al Papa que se manifieste, que tome medidas, o que cuente con ellos si toma medidas, significa que le han dejado solo. ¿Qué habría ocurrido si muchísimos episcopados o muchísimos obispos hubieran hablado esta semana? Pues lo que habría ocurrido es que el Papa se sentiría reforzado, sabe que cuenta con sus hermanos obispos, con la mayoría de sus hermanos obispos detrás de él, que cuenta con ellos y tendría la mucha mayor fuerza para hacer frente a esta grave situación. Le han dejado solo. No sé cuáles son los motivos. He dado 3 causas. No sé cuáles son los motivos, pero la verdad es que le han dejado solo. A mí y a unos pocos que son como yo, nos insultan todos los días, diciéndonos que somos enemigos del Papa y que somos incluso enemigos de la Iglesia. ¿Y por qué? Porque estamos en contra de lo que dice el sínodo alemán. Y por eso nos dicen que somos enemigos del Papa. ¿Pero qué es lo que quieren decir cuando afirman eso? Lo que quieren decir es que el Papa es un hipócrita que piensa una cosa y dice otra, que quiere una cosa y enseña otra. Yo creo que cuando el Papa escribe la carta a los alemanes, que cuando el Papa le pide a Nadaria, a Parolín, a Ouellet que intervenga, que cuando el Papa dice en una entrevista que el sínodo alemán está ideologizado y es elitista, o que cuando el Papa, aunque haya sido a través de la Secretaría de Estado, manda anuncio que se exprese en el inicio de la plenaria de los obispos, yo creo que el Papa es sincero. Yo creo que cuando el Papa enseña la doctrina de la Iglesia y pide a sus colaboradores que enseñen la doctrina de la Iglesia, creo que el Papa es sincero. Bueno, pues resulta que yo, y otros pocos como yo, que creemos que el Papa es sincero, somos enemigos del Papa. Nos insultan y nos dicen que somos enemigos del Papa porque no creemos que el Papa sea un hipócrita. Y los que dicen que son sus amigos, en el fondo están diciendo que el Papa es un hipócrita. Estoy seguro de que no lo es. Y por lo tanto quiero apoyarle para que lo que él ha dicho, lo que él ha enseñado, lo que él ha pedido a sus colaboradores que digan y enseñen, quiero apoyarle para que eso se lleve a cabo. No quiero dejarle solo en esta batalla. Es un momento extraordinariamente difícil para la Iglesia. Y tenemos que expresar nuestro apoyo a lo que el Papa enseña, a lo que el Papa ha enseñado, a lo que la Iglesia lleva 2000 años enseñando. Tenemos que expresar nuestro apoyo abiertamente, públicamente. De lo contrario, le estaremos dejando solo. Insisto, en un momento dificilísimo, como quizá no ha vivido la Iglesia en toda su existencia. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.